¿Qué es lo que tenemos que ver hoy? Lo que tenemos que ver hoy es la parte de puertos de entrada-salida. Hasta ahora vimos instrucciones simples para la parte de microcontroladores y ahora lo que vamos a ver, hoy lo que vamos a ver es la parte de puertos de entrada-salida. ¿Qué significa puertos de entrada-salida? Bueno, nosotros tenemos el microcontrolador que tiene diferentes patas, ¿sí? Em, Tiene diferentes patas o pines o como quiera verlo que me permiten eh, conectarle diferentes cosas. Dependiendo obviamente del microcontrolador, como dijimos, dependiendo del microcontrolador y sus características, vamos a tener más o menos patas y vamos a poder conectarle más o menos cosas. Vamos a poder grabarle un programa más grande o más chico, vamos a tener ciertas limitaciones con respecto a la memoria. En cuanto al microcontrolador, el PIC 16F84A, que es con el que empezamos a trabajar en la práctica 3, eh, tenemos, tenemos dos puertos de entrada-salida. Estamos limitados en la cantidad de patas. Tiene 18, y sí, 18 patas. Como dijimos, tiene diferentes patas. Tiene una pata de alimentación. ¿Por qué? Porque al microcontrolador lo tengo que alimentar con un cierto voltaje para que pueda funcionar. ¿Qué? Para que pueda funcionar. ¿Sí? La memoria, ¿se acuerdan que dijimos? Memoria de datos, memoria de programa, memoria RAM de programa y la CPU. Entonces, para que funcione necesito alimentarlo. Y no solamente alimentarlo, sino que además le puedo conectar diferentes cosas. ¿Se acuerdan que en el 16 of 84A tenemos un K de memoria de instrucciones y 68 bytes de memoria de datos? Y en cuanto a la parte de puertos de entrada-salida, si venimos a la parte de puertos de entrada-salida, lo puedo ver acá, ¿sí? O lo puedo ver acá, pero lo vamos a ver más específicamente y lo vemos sobre el apunte para que ustedes puedan ir a consultarlo. Tenemos la parte de puertos de entrada-salida donde este microcontrolador en particular tiene dos puertos, puerto A y puerto B. ¿Qué significa que tenga un puerto A y un puerto B? Tiene dos puertos donde yo le puedo conectar algún dispositivo de entrada-salida. Dispositivo de salida puede ser un LED, dispositivo de entrada un interruptor. Son los dispositivos con los que vamos a trabajar nosotros acá porque vamos a hacer cosas puntuales. Vamos a hacer cosas puntuales. Y si me voy a un lavarropa, ¿qué otra cosa tengo? Por ejemplo, un lavarropa, un microondas, bueno, tengo pulsadores, tengo algún LED que titila, tengo alguna bocina y tengo un display de 17 segmentos. Y es un poco lo que vamos a ver acá en el TP4. En el TP4 vamos a trabajar con eso. Entonces, si hablamos del microcontrolador, el PIC 16F84A, voy a tener dos puertos. Dos puertos donde los puertos los puedo ver, están identificados físicamente con alguna pata conectada al microcontrolador, pero desde el lado de la programación lo voy a ver como, como un número binario, donde cada una de esas patas le corresponde un bit. Entonces tenemos por un lado el puerto A que tiene 5 patas, ¿sí? Tiene 5 patas que pueden ser, que yo le puedo conectar a un dispositivo de entrada o un dispositivo de salida, que están representados cada una de las patas con un bit en particular. Entonces yo puedo ver el puerto A como un número de 5 bits, ¿sí? Puedo ver el puerto A como un número de 5 bits y por el otro lado tiene un puerto B, ¿sí? Un puerto B que tiene 8 bits. ¿Qué quiere decir? Tengo 8 patas, le puedo conectar 8 cosas diferentes a las diferentes patas de ese puerto. Si nos vamos al 16, el 18F4620, ¿sí? 18F4620, que es el otro con el que vamos a trabajar en la práctica 4, vamos a ver que tiene otras características. Cada microcontrolador tiene su hoja de datos, ¿sí? O su datasheet, donde nos dice todas las características que tiene. Desde la memoria, ¿sí? Desde la memoria que cuenta, ¿sí? Tengo una memoria de 4K,
acá, ¿sí? Tengo una memoria, fíjense, memoria RAM, tengo una memoria de 4K, tengo una EEPROM, ¿se acuerdan que esta EEPROM era, bueno, supónganse la radio del auto, cuando pago, cuando prendo, quiero que quede guardada en la última radio que estaba escuchando, lo tengo que guardar en una ROM, eso. Bueno, tiene una memoria ROM para almacenar datos de manera permanente, datos de alguna variable o alguna configuración que yo quiera de mi programa, ¿sí? Más allá de la memoria flash, esta que es la memoria de programa. Tengo 64K, no tengo 1K, fíjense que en el 16F84A tengo un K, estábamos hablando que en este tengo un K de memoria de datos, acá tengo 64K de memoria de programa, perdón, y memoria de datos tengo 4K contra 68 bytes. ¿Sí? Fíjense cómo cambia de un microcontrolador a otro. Nos vamos a este que es el 4620 y fíjense que de 18 patas nos estamos yendo a 40 patas. El microcontrolador tiene 40 patas. Y la ventaja que tiene este microcontrolador es que tengo más puertos de entrada y salida. Tengo el puerto A, el puerto B, puerto C y puerto D. ¿Sí? Y tiene un puerto E que tiene 3 bits. Tengo 3 patas. Entonces, ya pasamos de 2 puertos, pasamos a 4 o 5 puertos. Entonces, la cantidad de cosas que le puedo conectar son diferentes. Obviamente, en los dos casos tengo una pata que me interesa mencionar, que es una pata de interrupción. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago si yo estoy ejecutando mi programa normalmente y alguien me aprieta un botón? ¿Sí? Lo que tendría que hacer es estar constantemente escuchando o preguntándole si apretó el botón. Entonces ese botón lo puedo tener conectado a una pata particular que es la de interrupción. Entonces automáticamente el microcontrolador, cuando reciba una señal en esa pata en particular, va a interrumpir la ejecución y va a ejecutar lo que esté en alguna línea particular del programa. ¿Sí? Entonces, por ese lado tenemos una pata particular, dependiendo del microcontrolador va a tener, ¿sí? En este caso tiene 3 patas de interrupción. Eh, Voy a tener una pata que me va a indicar que la va a atender independientemente de esté donde esté ejecutando, en qué instrucción esté ejecutando de mi programa. Entonces, con respecto a la parte de puertos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, lo que es la configuración del puerto y por otro lado, lo que es el dato que yo voy a leer del puerto, si es un puerto de entrada, o el dato que voy a escribir en el puerto, si es un puerto de salida. Entonces, por un lado tengo la configuración y por otro lado tengo el dato real del puerto. ¿Qué quiere decir? Nosotros por lo general estamos acostumbrados a los puertos de la computadora, donde por ejemplo el puerto USB, yo no tengo que, o sea, yo programador tengo que usar el puerto, no tengo que configurar el puerto para decirle, mira, por ahí va a salir un dato o por ahí voy a leer un dato, lo voy a hacer. Entonces yo directamente le conecto, supónganse, un teclado o un mouse al puerto USB y automáticamente el puerto USB lo toma como un puerto de entrada, porque yo por ese puerto me van a ingresar datos. Bueno, acá trabajando en microcontroladores nosotros le tenemos que indicar si el puerto ese va a ser de entrada o va a ser de salida. Supónganse que yo enchufo en el USB, pero en lugar de enchufar un teclado o un mouse, o enchufo una de esas lámparas para la noche, ¿sí? O esos para calentar los vasos o las tazas, ¿sí? Entonces ahí yo tengo eh, el puerto lo estoy usando para salida, o si yo simplemente quiero conectar eh, un celular para cargarle la batería del celular. Bueno, ese puerto USB se va a tomar como salida. Bueno, yo en el microcontrolador lo tengo que configurar, si va a ser de entrada o si va a ser de salida, ¿sí? ¿De qué manera resuelvo eso? ¿De qué manera resuelvo eso en la parte de microcontroladores? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un registro particular que es este tris A, ¿sí? Vamos a utilizar ese tris A
donde le vamos a poner en aquella pata que nosotros queramos, le vamos a poner un 1, vamos a configurarlo con un 1. Si queremos que esa pata o ese bit sea de entrada, yo le voy a conectar en ese bit un dispositivo de entrada, o le voy a poner un 0 si ese bit lo quiero configurar como de salida, queremos que actúe como de salida. Vamos a un ejemplo que por ahí ayuda a ver las cosas de una manera más clara. Esperen que esto se me desordenó. ¿Qué pasó acá? Vamos a poner esto acá y vamos a poner... Bueno, no importa. Vamos con esto, lo pongo acá. Y vamos a hacer zoom. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos un microcontrolador. ¿Sí? Nosotros les vamos a dar este diagrama. ¿Sí? Yo les voy a dar este diagrama y quiero que, que ustedes resuelvan el programa. ¿Y qué ventaja, qué es lo que queremos que hagan justamente ahora? Lo que queremos que hagan es, bueno, escriban el programa y ese programa que ustedes escribieron lo lleven al simulador este con el Proteus. Si vamos a utilizar el Proteus para simular los programas, fíjense, yo acá tengo un microcontrolador PIC 16F84A. A ver si puedo. Bueno, estilo. Acá. Este, mira. ¿Sí? Fíjense ahí la grande la letra para que se vea. Este es el diagrama, en el simulador es el diagrama para el microcontrolador 16F84A. Entonces, yo tengo el microcontrolador, fíjense, tengo el puerto B en la parte de abajo y el puerto A en la parte de arriba. El puerto A dijimos que tenía 5 bits o 5 patas, ¿sí? Tengo 5 patas. Y por otro lado, tengo el puerto B que tiene de las 0 a las 7, tiene 8 patas en particular. Entonces, yo voy a tener que configurar para qué voy a utilizar cada una de estas patas. En este caso, en el puerto A, la pata 0, la pata 0 del puerto A, acá yo voy a tener conectado un dispositivo de entrada. ¿Sí? Voy a tener conectado un dispositivo de entrada que es un interruptor. ¿Sí? Yo voy a tener un interruptor y le voy a conectar, voy a tener este interruptor que está conectado a un cierto voltaje y cuando yo cierre va a pasar corriente y cuando abra, ¿sí? No va a pasar corriente. Y por otro lado, en la pata 0 del puerto B voy a tener conectado un LED, o sea, voy a tener conectado un dispositivo de salida. Eso lo tengo que configurar. Eso lo tengo que configurar. Más allá de que después, o sea, lo tengo que configurar. De qué manera lo configuro? Bueno, dijimos, si el dispositivo va a ser de entrada, yo tengo que ponerle un 1. ¿Qué quiere decir? Que acá, en la pata 0 esta, tengo que tener, configurado como un 1. Y en esta, como va a ser de salida, le tengo que configurar con un 0. Ahora bien, eso por un lado, que es la configuración. Y por otro, yo voy a tener que leer o escribir del puerto. Yo voy a tener que leer el puerto A para ver qué dato me viene acá, si viene un 0 o viene un 1, dependiendo si está abierto o cerrado. Y después voy a tener que escribir en el puerto B. Voy a escribir un 1 si quiero prender el LED, voy a escribir un 0 si lo quiero apagar. ¿Estamos? Entonces, por un lado tengo lo que es la configuración del puerto y por otro lado tengo lo que es el dato del puerto. ¿Sí? Es súper sencillo, de esa manera lo configuro. Para el microcontrolador, el PIC 16F84A,
tiene dos bancos de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos tiene dos bancos de datos? Esto no sucede con el otro microcontrolador, pero sí con este. Entonces, uno de los datos, ¿sí? Que es uno de los bancos se utiliza para la parte de configuración y el otro se utiliza para leer el dato. Entonces, inevitablemente nosotros para configurar el puerto nos vamos a tener que cambiar de banco de datos, configurar el puerto y volver al banco, ¿sí? Que nos va a permitir leer los datos o escribir el puerto en sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a un ejemplo. No sé por qué me hace esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a hacer así, lo vamos a centrar y vamos a hacer zoom para después hacer prueba. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Lo que quiero que hagamos es un ejemplo de esto, de un interruptor LED. ¿Sí? Yo acá tengo escrito un programa, lo vamos a ver paso a paso. Tengo el programa escrito para este microcontrolador. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es configurar el puerto. Lo primero que vamos a hacer es vamos a configurar los puertos. ¿De qué manera vamos a configurar los puertos? Bueno, nosotros dijimos que acá, si esto no se me achica más, eh, acá nosotros teníamos conectado en la pata 0 del puerto A, teníamos conectado un dispositivo que es un dispositivo de entrada. Entonces, si es un dispositivo de entrada, por lo que vimos en el apunte, dijimos que si era un dispositivo de entrada, teníamos que configurar con un 1 para que sea esa pata como entrada. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Fíjense, voy a mover al registro W un 1 en ese bit. ¿Por qué? Porque es el bit menos significativo. Fíjense que es el RA0. Si lo tomo como un número binario, esta es la posición 0, es la menos significativa del bit. Entonces voy a poner un 1 ahí y en el resto pongo 0. ¿Podría haber puesto 1 en los otros? Sí, podría haber puesto 1. Acá lo marco así para que quede como contraste. ¿Por qué? Porque este lo estoy configurando como entrada y el resto lo estoy configurando como salida. Con respecto al puerto B, me dice que en el puerto B, la pata 0 del puerto B, quiero que sea una salida. Entonces, como quiero que sea una salida, le voy a poner un 0. ¿Estamos? Y después eso lo voy a mover, obviamente, al registro 3A o al registro 3B, dependiendo del puerto que quiera configurar. En este caso, lo muevo al 3B, este dato, muevo al 3A, este valor. Una cosa que tiende a generar confusión es no tiene nada que ver con que yo configure el puerto de esta manera, con que en el puerto A reciba un 1. ¿Sí? En el puerto A yo puedo recibir un 0 o un 1. No sé qué voy a recibir hasta que no me apriete el pulsador acá. ¿Sí? Hasta que el pulsador no esté apretado. ¿Sí? Hasta que no apriete el pulsador y ¿sí? Acá voy a recibir un 1, ahí voy a recibir un 0. Pero no tiene nada que ver con la configuración. No es que yo acá voy a tener siempre un 0. No. Ahí, este puerto B, yo voy a escribir el valor que yo quiera. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos, por un lado, mirar, leer el puerto A, la pata esta en particular, ¿sí? La pata 0, el bit 0 del puerto A, para ver si viene un 1, ¿sí? Si viene un 1, porque está cerrado, yo acá debería encender el LED, con lo cual debería escribir un 1 en el puerto B. Si viene un 0, en este bit del puerto A, debería escribir un 0 en el puerto B. ¿Y por qué debería escribir un 0 en el puerto B? Porque el estado anterior puede ser un 1. Entonces, con un 0 me aseguro de que apago el LED. Entonces, ¿de qué manera podemos resolver esto? Tenemos dos maneras diferentes y vamos a ver las dos. ¿Por qué? Porque una involucra ciertas instrucciones y otra involucra instrucciones más sencillas, pero para que veamos la diferencia y para que se vayan familiarizando con las instrucciones.
¿Qué bit tengo que leer yo del puerto A? Tengo que leer el bit 0 del puerto A. ¿De qué manera y con qué instrucción lo puedo hacer? Si nos vamos al set de instrucciones que tiene el microcontrolador en este también tengo un set de instrucciones con todas las instrucciones del microcontrolador. Si yo me voy al set de instrucciones tengo una instrucción en particular que es esta, que es la bit test. Es decir, testeo un bit, el bit que indique en el segundo parámetro de el primer parámetro, y salteate una instrucción si es 0 o salteate una instrucción si es 1 ese bit en particular. Entonces, vamos a utilizar esa instrucción para ejecutar lo que nosotros queremos. ¿De qué manera? Bueno, ¿qué tengo que testear yo? ¿Qué tengo que leer yo en este caso para este ejercicio en particular? Tengo que leer el bit 0 del puerto A. Entonces, del puerto A, ¿qué voy a hacer? Del puerto A voy a leer ¿qué? Voy a leer el bit. ¿Qué bit? El bit 0. ¿Sí? Leo el bit 0 del puerto A. Si es un 1, ¿sí? Si es un 1 se va a saltear una instrucción. ¿Por qué? Porque es skip set. ¿Estamos? Entonces, bit CF lo que hace es después, sí, entonces, ahora voy a esa instrucción. Voy a testear un bit en particular y me voy a saltear una instrucción si es 1. ¿Qué quiere decir? Que si es 0, ¿sí? Si el bit S está en 0, ¿qué quiere decir que esté en 0? Que este interruptor está abierto. Acá me ingresa un 0. Si es 0, ¿sí? Voy a ejecutar esto. Si es 1, quiere decir que si es 1, si está cerrado esto, se va a saltear una instrucción y va a venir a ejecutar esto. Entonces, si es 0, yo voy a ir a una etiqueta que sea esta goTo0. ¿Estamos? Esta goTo0, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar esta instrucción que es BCF, y vamos al set de instrucciones. ¿Qué es BCF? Son estas dos instrucciones que tenemos acá, esta y esta. BCF es bit clear F. Pone en 0 un bit en particular. ¿Cuál? El que diga acá. Y el bit set lo que hace es poner en 1 un bit en particular. Entonces, lo que tengo escrito acá, bit set F pone un 1 en un bit, pone en 1 un bit de F. ¿Qué bit va a poner? ¿Sí? Esperen que vamos a correr esto para acá. No me deja correr nomás. ¿Qué bit en particular? Y se liga. ¿Qué bit en particular va a poner en 1? El que figura después de la coma. Entonces, ¿qué bit voy a poner en 0 o en 1? En este caso, bit set, voy a poner en 1 del puerto B el bit 0. Pone en 1 el bit 0 del puerto B. Acá si quiero prender el bit 5, le voy a poner 5. ¿Sí? No quiere decir que pone un 0 en el puerto B. ¿Estamos? En este caso, bit set pone un 1 en el puerto B en el bit que le indique acá. Y el bit clear lo que hace es pone un 0 en el bit. ¿Qué bit? En el bit 0 del puerto B. ¿Estamos? Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer. Si leo el bit 0 del puerto A y me da 1, me voy a saltear una instrucción. ¿Qué quiere decir? Voy a poner en 1 esta pata, con lo cual voy a poner en 1, voy a prender el LED. Ahora bien, si no, me voy a ir a 0, me voy a ir a la etiqueta 0, que lo que va a hacer es limpiar o poner en 0 el bit 0 del puerto B. ¿Qué quiere decir? Va a apagar el LED porque va a escribir un 0 acá. De esa manera, ¿sí? Yo pongo un 0 o un 1 en la pata esa del puerto B. Ahora fíjense que después de ejecutar esto me tengo que saltear. Me voy a go to volver, que es esto que está acá. ¿Qué quiere decir? Me salteo
todo esto porque si no, lo pongo en uno, prendo el LED y automáticamente lo voy a estar apagando. ¿Sí? Entonces, y lo que voy a hacer es volver a inicio. ¿Cuándo termina esto? Cuando corte la corriente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a compilarlo. Lo voy a compilar. Lo voy a compilar. Y fíjense que cuando lo compilo, acá abajo, al final de todo, ¿sí? Me dice leyendo código de, ¿sí? O cargando código de, y me da la ruta donde yo tengo mi archivo. Fíjense que me va a generar un archivo que es este .exe. Ese .exe lo que tiene es el programa compilado, o sea, tiene el lenguaje, o sea, tiene el programa pasado a código máquina, que es el que nosotros vamos a utilizar y es el que se le graba al microcontrolador. Cuando nosotros trabajamos con microcontroladores reales, lo que hacemos es escribirle ese programa. ¿Qué programa? El programa compilado, no le mandamos el código fuente, ¿sí? Sino que le mandamos el programa compilado. ¿Compilado para qué? Para ese microcontrolador en particular. Entonces, ahí tenemos la dirección de donde se encuentra nuestro programa compilado. ¿Qué es lo que vamos a hacer y de qué manera lo vamos a probar? Vamos a hacer doble clic sobre el microcontrolador y acá vamos a tener para elegir dónde se encuentra nuestro programa compilado, nuestro código a grabarle al microcontrolador. En este caso yo voy a ir a... lo tengo acá. C, usuarios, y tengo una carpeta que es MLPlab Projects, ¿sí? Y tengo acá ejemplo interruptor LED. De vuelta, es la URL que me aparece acá abajo, ¿sí? Después fíjense que me dice que tengo que entrar a la carpeta dist default production, ¿sí? Voy a la carpeta dist default production. Acá tengo dos programas. Puedo elegir cualquiera de los dos. Yo siempre tomo el ex, ¿sí? Le doy OK y ahí le cargué el programa que quiero ejecutar. Una vez que le cargo el programa que quiero ejecutar, lo único que tengo que hacer es darle play. Fíjense que dice Run the Simulator. No sé por qué me hace esto la primera vez. Sí, fíjense que se les va a poner en verde. Si hay algún error, les va a marcar que tienen algún error. Pero fíjense que esto me va a permitir probar mi programa. ¿Por qué? Fíjense que cambia de color. Este está en azul cuando acá está entrando un 0. ¿Sí? Se va a poner en rojo cuando ingrese voltaje, o sea, me ingrese un 1. Y acá voy a estar escribiendo y encendiendo el LED. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que tengo acá es que estoy probando en la realidad, no estoy haciendo debug con el MPLAB, sino que estoy probando realmente en un simulador, ¿sí? El programa que estoy haciendo para un circuito en particular. Una recomendación, vayan y abran los circuitos para los cuales ustedes están haciendo el programa, porque muchas veces mirar este circuito me ayuda a ver qué es lo que me está pidiendo el enunciado del programa, ¿sí? Le doy stop, ¿sí? Lo paro, ¿estamos? ¿Y qué voy a hacer? Yo ahora voy a modificar este programa, ¿sí? Ahora voy a modificar este programa y vamos a ver una modificación para ver de qué otra manera lo podemos resolver, ¿sí? De qué otra manera lo podemos resolver. Lo que vamos a ver ahora es otra forma otra forma de hacer lo mismo que hicimos recién, donde en lugar de testear, como hicimos acá, que testeamos un bit en particular del puerto A, ¿qué pasa si yo acá no tengo que leer un solo bit o mirar un solo bit, sino que la entrada son más de un bit? ¿Sí? Yo tengo que leer todo el puerto A. ¿Cómo hago para leer todo el puerto A? ¿Cómo hago para escribir en todo el puerto B? Porque si vamos acá,
Deme un segundito que lo vamos a abrir. Si vamos acá, si vamos acá, este, el otro ejercicio dice TP3, pero en realidad es el TP4. Eh, si vamos acá y miramos este circuito, le vamos a hacer zoom. Fíjense que en este otro programa, que es el siguiente ejercicio que ustedes tienen que resolver, acá yo tengo que leer todo el puerto A. ¿Por qué? Porque en el puerto A tengo diferentes interruptores, que los diferentes interruptores... A ver, déjenme hacer una cosita. Vamos a hacer así. Y acá yo tengo diferentes interruptores. ¿Sí? Tengo diferentes interruptores y estos interruptores voy a conformar un número. ¿Sí? Un número binario con estos interruptores. ¿Qué quiere decir? Que tengo que leer todo el puerto A, no testear bit a bit, sino que voy a leer todo el puerto A y lo voy a tomar y lo voy a interpretar como un número que me va a ingresar, ¿sí? En formato binario, pero en sí es un número. Entonces yo tengo que determinar si ese número es par o impar. Si es par, enciendo este LED y este lo apago, y si es impar, prendo este LED y este lo apago. ¿Sí? Entonces, ya no tengo que escribir, no tengo que leer un bit o testear un bit en particular, sino que tengo que leer todo el puerto y en base a eso tomar una decisión. Tengo que escribir más de un bit del puerto B. Entonces, ¿de qué manera leo o escribo, pero ya a nivel de más de un bit? Bueno, esa es la manera, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué pasa si yo esto, ¿sí? Esto en particular, eh, esto en particular lo tomo como, lo tomo no testeándolo como un bit, sino que lo tomo como el puerto entero. Entonces, fíjense que en este ejercicio, lo que yo tengo en el bit 0, si acá me ingresa en el bit 0, me ingresa un 0, yo acá tengo que escribir un 0. Si me ingresa un 1 en el bit 0, tengo que escribir un 1 en el bit 0. De diferentes puertos, pero las posiciones se comparten. ¿Sí? Las posiciones se comparten. Entonces, eh, ¿de qué manera puedo resolver esto? ¿De qué manera puedo resolver esto? Y bueno, tranquilamente lo que vamos a hacer es, voy a vamos a comentar esto, comentar esto, comentar esto. Comentamos estas instrucciones y lo que voy a hacer es descomentar esto y descomentar esto. ¿Por qué? Fíjense, cómo leo una variable? Bueno, la leo con la instrucción movef. ¿Sí? Fíjense, yo muevo lo que está en F a dónde? A W. ¿Y en F qué tengo? ¿Qué tengo en este registro? En este registro port A. Y en este registro port A, si yo no le especifico un bit en particular, lo va a tomar como un número de 8 bits. Ojo, porque tengo que tener en cuenta que el puerto A tiene 5 bits. Nos interesan de la posición 0. Esto está mal. Nos interesa de la posición 0, ¿sí? A la 4. ¿Por qué? Porque en particular el puerto A tiene 5 bits o 5 patas. ¿Estamos? Entonces, de esta manera yo leo todo el puerto A. Leo todas las patas del puerto A con una sola instrucción. De la misma manera que leo una variable. De la misma manera que yo leo una variable y lo llevo al registro W para después trabajarlo. ¿Y cómo escribo en en el puerto A? ¿Y cómo escribo en el puerto B? Y en el puerto B escribo de la misma manera que escribo una variable, o escribo el registro status, o el registro INDF, o el registro FCR. ¿De qué manera? Y muevo lo que está en W a F. Fíjense que
lo, lo que estoy haciendo es escribiendo lo que está en W en F. ¿Y por qué puedo hacer eso? Y porque coinciden que el bit 0 del puerto A es, si es un 0, tengo que escribir un 0 en el puerto B, y si es un 1, tengo que escribir un 1 en el puerto B. ¿Está? Con respecto al otro ejercicio, y acá se los aclaré, ¿sí? Lo tienen aclarado, yo ahora después les voy a compartir este código para que ustedes lo tengan, pero hacer este bit set F es lo mismo que ejecutar estas dos instrucciones. Entonces, setear el bit 0 del puerto B, o sea, poner en 1 el bit 0 del puerto B, es lo mismo que mover a W el valor 1, y eso es lo que tiene ese 1 que tengo en W, moverlo al puerto B. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y lo mismo sucede con el 0. ¿Sí? Si yo tengo que poner en 0 el bit 0 del puerto B, es lo mismo que mover 0 al registro W y del registro W moverlo al puerto B. ¿Está? Entonces, lo puedo trabajar o a nivel de bit o lo puedo trabajar a nivel de todo el byte. En este caso, yo estoy leyendo todo el puerto A y estoy escribiendo todo el puerto B. Tengo que tener en cuenta que no tenga otras cosas conectadas en el puerto A o en el puerto B que me generen ruidos, y de qué manera procesar bien lo que me viene del puerto A y lo que me viene del puerto B. Lo mismo sucede que yo puedo tener que, por ejemplo, en el puerto A tenga bits de entrada, supónganse el bit 0 es de entrada en este caso, y acá en el RA1, ¿sí? En el bit 1 tener conectado un LED. ¿Sí? No necesariamente todas las patas de los puertos tienen que ser de entrada, del puerto A tienen que ser de entrada, y todas las patas del puerto A tienen que ser salida. Puede que una pata sea entrada y otra pata sea salida del mismo puerto. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas. Tranquilamente, fíjense que tranquilamente yo acá podría tener conectado otro interruptor. Y en el puerto B tener dos puertos de salida que son dos LED, y tener un interruptor que es un puerto de entrada. Depende de cómo configure los puertos acá arriba. Fíjense que yo acá tranquilamente tengo configurado que esto sea salida, y este nada más sea de entrada. Este nada más va a ser de salida y el resto es de entrada. Con lo cual tranquilamente ahí puedo conectar un interruptor. Entonces tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas a la hora de leer todo el puerto de manera entera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a compilar este programa, a ver si compila, si está todo bien. Si está todo bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer acá en el Proteus? No tengo que hacer absolutamente nada. No tengo que volver a cargar mi programa, porque el programa es el mismo. ¿Sí? Lo único que hice fue actualizar ese programa. ¿Sí? Lo único que hice cuando compilé fue actualizar este programa, pero no tengo que volver a cargarlo. No es necesario volver a cargarlo. Directamente, ¿qué hago? Le doy play y automáticamente me va a tomar la versión nueva. ¿Está? Y fíjense que si yo presiono, sigue funcionando. ¿Qué tenemos acá? Dos maneras diferentes de escribir lo mismo y de hacer lo mismo, con la particularidad de que una está orientada a nivel de leer todo el puerto y escribir todo el puerto, y la otra es, bueno, testea un bit en particular del puerto y escribí un bit en particular del puerto. Entonces, de esa manera tenemos dos maneras de hacer lo mismo, que es el primer ejercicio, es en particular el primer ejercicio del TP3. Entonces, de esta manera vimos dos formas de hacer lo mismo, dos formas de leer el puerto, dos formas de escribir un puerto. De vuelta, depende de, ¿sí?, lo que yo configure acá. Y por lo general tiende a generar confusión. No es que porque acá tenga un 1, siempre acá voy a leer un 1. Va a depender de lo que yo pulse acá. Si yo tengo este interruptor para abajo, tengo este interruptor para arriba, independientemente de lo que es la configuración. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la configuración, e incluso utilizamos
utilizamos registros diferentes. ¿Sí? Fíjense que este es tris A porque estoy configurando, o tris B, y acá abajo voy a utilizar, ¿sí? Voy a utilizar port A y port B para hacer referencia al dato en particular. Y tienen que tener en cuenta, de vuelta yo les voy a pasar este código, tienen que tener en cuenta estas dos líneas, que es cambiar el banco de registros para configurar y después volver al banco de registros para, ¿sí? Para acceder a los datos en general. Pero esto solamente sucede en este PIC 16F84, ¿sí? En este PIC 16F84A, en el otro microcontrolador, en el 4620, no es necesario hacer eso, ¿sí? Con esto cerramos esta parte de puerto de entrada-salida. eh, y después lo que vamos a ver es la parte de la clase que viene, vamos a ver la parte de subrutinas, que van a ver que es súper sencillo y es mucho más simple que las subrutinas en el otro assembler, ¿sí?